Hola, quiero darles a todos la bienvenida en esta nueva actividad del Grupo Planeta, en esta insólita edición de la Feria del Libro de Guadalajara. Mi nombre es Patricia Kolesnikov, soy periodista del diario Clarín de Buenos Aires y por eso cubrí la feria muchas veces hasta sentirme parte de ella. Y como estuve muchas veces, les aseguro que esta edición virtual le falta mucho de la fiesta, del encuentro sorpresivo en los pasillos, de los lobbies del hotel, de las plazas a donde te vas a comer el taquito cuando se te hizo muy tarde y ya está todo cerrado. Bueno, esta edición no tiene nada de eso. Sin embargo, conserva la fuerza, la intensidad de los libros, la pasión de los libros por esta aventura de ser humanos que en esta ocasión se está viendo desafiada. Voy a tener el placer de hablar de estas cosas y de otras cosas más difíciles en el marco de la Feria de Guadalajara con Gaby Pérez Islas y Gabriel Rolón. Gaby, dos autores que nos ayudan a pensar nuestra vida, nuestro tiempo, ni que hablar, este tiempo cruel, eso lo digo yo, en que estamos viviendo. Quiero decir que también no se me escapa que esta edición virtual tiene también una oportunidad que es la de llegar a muchísima gente que no hubiera podido estar sentada en la expo viéndonos, y acá sí nos están retransmitiendo al mismo tiempo, estamos transmitiendo al mismo tiempo desde México, Argentina, Chile y Uruguay. Así que, bueno, buenas noches, buena tardecita, buena tarde media, y depende de dónde nos estén viendo. Gaby y Gaby han trabajado intensamente la idea del duelo. Es un tema que por supuesto en este momento nos atraviesa, no hace falta decirlo, son tiempos de muchos duelos, no solamente mucha gente perdiendo seres queridos a diario, nosotros llevando un conteo de muertes, cosa que es algo inhabitual. Si bien la gente se muere siempre, no sabemos en el diario, no es titular del diario día a día cuántos murieron hoy. Pero también hay otros duelos, ¿no? El duelo de una manera en que nos pensamos como humanos, el duelo de una manera de tratarnos, la incertidumbre por si volverá esa manera o la tenemos que duelar de una vez y para siempre, de cierta omnipotencia humana en que podíamos solucionar casi todo, casi menos la muerte. Y acá está. Bueno, quiero recordarle finalmente al público, antes de dejarlos hablar, les prometo que les voy a dejar hablar enseguida, que pueden hacer preguntas y van a los comentarios de Facebook y tendremos un espacio para ellas con todo gusto. Y bueno, hola Gabriel, hola Gaby. Hola, Hola. Pat, qué gusto. ¿Cómo estás, Eh, Patricia? Un gusto saludarte a vos. eh, A Gaby hemos estado charlando un ratito antes, pero públicamente le agradezco con mucha emoción que haya querido compartir conmigo un momento de pensamiento sobre un tema tan complejo y que haya trabajado tanto. Así que gracias, Gaby, gracias, Patri, y ojalá hagamos algo que le guste a la gente. Gracias, es que Gabriel. vivo este momento como una oportunidad para pensar y tal vez aliviarnos un poco de cosas que están dando vueltas. Pero quería empezar preguntando una cosa que en el libro de Gabriel el Duelo, él da como una etimología, el origen de la palabra duelo y algunos significados. Y me gustaría como arrancar por ahí para tener un contexto lingüístico. ¿Te parece, Gabriel? Sí, cómo ¿Te no. acordás? Sí, sí. Sí, claro, sí. Está muy bien esa pregunta de ¿te acordás? Estoy seguro que Gaby va a estar de acuerdo conmigo. Que uno a veces trabaja tanto su libro y cuando va dejando en el camino capítulos, avanza y trabaja tanto en los que viene, que a veces uno se olvida de lo que ha pasado en el comienzo de su libro si no lo relee todo, ¿no? Es lindo esto de leer el libro de uno como si fuera de otro a veces. Pero sí, yo comencé el libro con la etimología de la palabra duelo, que tiene significados diversos. Por un lado, duelo viene de batalla, de guerra. Recuerdan ustedes que la gente en otro tiempo se retaba a duelo, es Ujú. decir, se retaba a una guerra de dos, se retaba a una batalla. Y el otro significado de la palabra duelo tiene que ver con dolor, con dolus, que es dolor. Y me parece que justamente esto es lo que se aúna en el duelo psicológico, ¿no? El duelo psicológico es una batalla dolorosa. Digo, es la batalla que está dando alguien que ha perdido algo que ama. Pero digo yo que el duelo, aunque lo unimos a la muerte, es la manifestación más potente de la vida, porque el duelo es eh, la guerra que lleva adelante aquel que no quiere morirse con lo que ha perdido, aquel que quiere seguir apostando a la vida y recuperar el camino del deseo.
Y fíjate, hay una tercera etimología de la palabra duelo, que viene de dolo, que quiere decir engaño, y que a mí me parece muy estimulante para pensar en los engaños que nos produce ese momento tan particular donde creemos engañosamente, por ejemplo, que no vamos a poder seguir adelante, creemos engañosamente que ya nada va a volver a tener un sentido, creemos que no nos vamos a reír más, que no vamos a volver a disfrutar del amor, creemos tantas cosas que sin embargo después, gracias al recorrido del duelo, que es el gran desafío de quien ha perdido, porque digo esto y cedo la palabra a Gaby, que tiene tantas cosas interesantes para decir al respecto de este tema, ¿no? Pero, digo, cuando uno pierde algo, inmediatamente aparecen dos amenazas. Una es la depresión, la otra es la melancolía. Y el duelo es el camino del valiente, que se intenta sacarse de encima la melancolía y la depresión para seguir adelante con la vida. Pero bueno, me encantaría que siga Gaby, que tengo muchas ganas de escucharla. Ay, Gabriel, y yo estoy feliz escuchándote, feliz porque me encanta saber las coincidencias que hay entre este tango y este mariachi, porque no importa cuántos kilómetros nos separen, no cabe duda que profundizar en estos temas, de verdad que es universal. La pérdida es algo que nos llega a todos, que nos pega a todos por igual, pero la voluntad de salir de ella es de salir de este dolor. Es una buena noticia, coincido contigo. Cuando a mí me preguntan como tanatóloga, ay Gaby, pero no es muy duro trabajar en esto, qué bárbaro. Es que hay mucho dolor donde tú trabajas y les corrijo, hay mucho amor. En efecto, hay mucho dolor, pero siempre hay mucho más amor. Basta con visitar un panteón y ver que las personas van y le dejan ahí junto a la tumba el trofeo, la medalla, el recuerdito, el juguete para el niño y te das cuenta que ese amor trasciende las fronteras de la vida y la muerte. Así que me gusta que tú también veas que el duelo, este proceso adaptativo para seguir en la vida sin aquello que tenías, es una buena noticia. Sí, claro, porque además duelar es haber amado, ¿no? Uno no duela lo que no amó, quien está duelando es porque tuvo la valentía de amar. Entonces, me parece que eso es importante. Y la otra cosa que tiene que ver con esto que te dicen a veces, Gaby, de que hay mucho dolor, ¿no? Por supuesto, pero yo no entiendo por qué el dolor tiene tan mala prensa, porque el dolor no se muere de dolor, con dolor se vive, ¿sí? El dolor es la manifestación de la lucha que da alguien para volver a ponerse de pie después de cosas tan tremendas como una muerte o un desamor. Dios, nos duele porque estamos vivos, nos duele porque queremos seguir viviendo. Digamos, aquel que ya ha decidido renunciar ya no siente dolor, siente una apatía donde ya no hay ni lugar para el dolor ni para el deseo. Por eso a mí me parece interesante el camino del duelo. Claro, tienes toda la razón, porque, ¿sabes? El dolor es prueba de vida. Tú ves que a un niño le dan, bueno, antes era una nalgadita, pero ahora es un pequeño toque en la planta del pie y el niño llora porque le dolió, porque lo molestaste. Pero al llorar abrió los pulmones y le dijo sí a la vida, porque lo peor que te puede pasar en la vida es no sentir. El no sentir nada, esa anedonia donde te quedas totalmente estático, impávido ante la vida. Híjole, yo creo que eso es peor que el dolor, porque el dolor es prueba de amor. Y sabes, digo a lo mejor de manera un poco cursi, pero me gusta pensarlo así, que un corazón que se rompe no se hace pedazos, Gabriel y Patricia, se abre para que le quepan más personas. Qué linda metáfora. Hay un momento quizás en el momento del dolor que uno piensa que no va a poder hacerlo, que no va a poder pasarlo, y que quizás es una manera de vivir, pero que no la aguanta, como dice, si me está doliendo todo el tiempo, no quiero vivir así. Y sí, me pensaba claro. en algunas cosas que vos dijiste, Gaby, de que alguna vez que habéis muertes que tienen un cadáver, pero dos muertos. Sí, Entonces, sí, es que mira, decía Santa Teresa de Jesús, no te mueras con tus muertos, porque ahí no hay ningún mérito, vive por ellos. Y yo creo que lo más importante que hizo alguien en la vida no fue morirse. Cuando me recuerden algún día, porque pues sí, también aunque sea yo tanatóloga, no hay vacuna para esto, algún día habré de morir. Y cuando muera, yo creo que, ¿y quién fue Gaby? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, Gaby murió. ¿Ya?
Eso es todo lo que van a decir de mí. No, por favor, no. No, porque eso aparte lo van a hacer todo, eso es algo común. ¿Dónde está el mérito ahí? Porque pareciera que cuando alguien muere es tan, y lo digo con mucho respeto y lo saben, es tan impactante el suceso, la noticia, la impresión, que pareciera que solo eso queda, pero hay una vida que recordar y un momento de muerte que luego podemos trascender. El dolor y el amor no tienen que estar así tan involucrados que no podamos separarlos. Yo sí creo que con un buen trabajo de duelo puedes quedarte con el amor y soltar el dolor. ¿Y cómo es un buen trabajo de duelo? ¿Sabes qué pasa, Patri? Morir es una costumbre que suele tener la gente, decía Borges, ¿no? Que es así. Yo me acuerdo que Martin Heidegger, él dijo que en realidad no somos más que seres arrojados a un mundo de posibilidades. Digo, podés elegir ser soltero, ser casado, que te gusta un hombre, te gusta una mujer, podés elegir ser periodista, escritor o mecánico de autos, no importa. Podés elegir muchísimas cosas, pero hay una posibilidad de la que nadie va a escapar, y es la muerte. Entonces Martin Heidegger dijo, somos seres para la muerte. Ahora, esto se trata de no pensar en la muerte y estar aterrorizado. Al contrario, se trata, solo quien ama la vida piensa en la muerte. Se trata de pensar en la muerte para encontrar un sentido a la vida, para entender que la vida solo es tiempo y que jugar con el tiempo es jugar con la vida y que el tiempo, lo único que vamos a hacer es lo que construyamos en este breve espacio de existencia que habitamos entre dos grandes inexistencias, ¿no? La inexistencia anterior a nuestro nacimiento y la inexistencia posterior a nuestra muerte. Pero como dice Gaby, esto fue todo. Esto fue todo, mira, esto fue todo simplemente si nosotros no transitamos la vida de un modo tal que dejemos las palabras necesarias para que de nosotros se cuente un lindo cuento. Yo creo que de eso se trata, en definitiva, tener una vida con sentido, ¿no? Que decía Gaby, murió Gaby, ya está, eso, no, cuando alguien no. ¿Sabés, Gaby, qué? Y hable de sus libros, y hable de sus actitudes, y hable de su amistad, y hable de lo que tenga que hablar. Digamos, dejar esas palabras para que el universo de nosotros cuente una linda historia, me parece que es nuestro desafío. Pero bueno, no quiero eludir tu pregunta, Patri, el duelo... No me lo olvidé. No, vos me decías cómo se recorre bien un duelo. Bueno, acá tenemos una tanatóloga que nos va a poder explicar bien, ¿no? Pero básicamente yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar dispuesto a perder algo de nosotros, ¿sí? Porque lo más difícil de un duelo no es solo quién perdiste, sino qué perdiste con esa persona. Y saber que cuando vos amás algo, estableces con ese otro un vínculo que tiene mucho de vos. Entonces, cuando el otro se va, se lleva algo de vos. Y a veces lo que tanto nos duele, y las personas que se aferran melancólicamente a lo perdido, es porque no quieren soltar una parte de ellos. Yo, mira, te cuento esto. Yo nací un 1 de noviembre a las 12 menos 20 del mediodía. Y todos los 1 de noviembre, 12 menos 20 del mediodía, me llama mi mamá, y puntual, puedo poner el reloj en hora. Me llama para decirme, hijo, naciste. ¿Sí? ¿Sabés qué sé yo? Que el 1 de noviembre, que 12 menos 20 no suene mi teléfono, es porque mi mamá se murió. Lo voy a saber en ese instante. ¿Sabés por qué? Porque hay algo que yo ya no voy a hacer nunca más. Hay algo que se lleva con ella. Yo ya no voy a ser más ese hombre al que todos los 1 de noviembre, 12 menos 20, lo llama la voz de su mamá para decirle que nació. Y voy a tener que aceptar perder, porque en la vida hay que a veces aceptar perder algo para no perderlo todo. Yo creo que ese es el camino del buen duelo. Estar dispuesto a perder algo para no perderlo todo. Ay, mira, espero que no se note en pantalla, que sea una de las ventajas de estar aquí en Zoom, que no se me vean los ojos vidriositos, pero qué hermoso lo que dijiste, Gabriel. Y te tengo una opción a sentirte huérfano en ese momento. Esperemos que falten muchos años para ese 1 de noviembre que no suene tu teléfono, pero cuando sea, quiero que seas tu propia madre, porque tenemos una opción los seres humanos: o me quedo huérfano o me convierto en esa madre y hago todo lo que ella hacía porque tuve a la mejor maestra y hoy puedo hacerlo por mí y completar su obra. De eso se trata un duelo, ¿sabes, Patricia? De tomar la estafeta que te da la vida y decir, hasta aquí llegó tu historia conmigo, pero yo la continúo. Cuando uno estudia y tienes un gran maestro, cuando dejas de verlo, no se te olvidan todas las lecciones que te dio. Al contrario, ese es el momento de ponerlo en práctica. Y ahí es cuando empezamos a duelar, cuando ya no oyes la voz por afuera, sino resuena dentro tuyo.
Yo creo que trabajar un duelo es como decía Gabriel, primero querer hacerlo, porque nosotros no podemos ir rescatando a las personas. Tienes que querer recorrer este camino del duelo para salir fortalecido, entender, como decía el doctor Jorge Bucay, que este dolor no te va a destruir, que viene a enseñarte cosas. Y también entender que no tiene un tiempo verbal, no duele en pasado, duele en presente, duele también el futuro que ya no tendremos juntos. Y en todos esos tiempos verbales y 360 de mi vida, lo voy a vivir como parte del amor, no como un capítulo aparte. Porque amar tiene un precio y ese precio es pagar con el dolor de la ausencia cuando se ha ido esa persona. Pero lo pago, no lo pagarías tú, Gabriel, Patricia. Todo si valió la pena esa relación, ese trabajo, ese país donde viviste, que lo dejas, lo que sea que hayas perdido, valió la pena. Por eso usamos esa expresión en México. Ha valido la pena, quiere decir cada lágrima ha sido bien pagada con amor en otro tiempo. Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo eso. Digo, esto de sentir justamente que todo lo que duele, duele porque antes fue amor, ¿sí? Y que quien ama, Freud decía, nunca estamos más en riesgo como cuando nos enamoramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí asumimos el riesgo de que más tarde o más temprano va a aparecer el dolor, ¿sí? Pero no como algo que nos tiene que asustar. Y yo participo con esta idea de Patri. Decía San Agustín, lo que amamos y perdimos ya no están donde estaban, ahora están donde estamos nosotros. ¿Sí? Y creo que es así, digamos, porque restos de esas personas quedan en nosotros, en nuestra mirada, en nuestra forma de ser, en nuestras conductas, en nuestros mandatos, y también en algo que nos habita. Yo creo que nosotros construimos como yo lo llamé el fantasma del amado, esa imagen del otro que construimos en nosotros y que nos habita, y que justamente el trabajo de duelo es transformar ese fantasma en un recuerdo que nos va a acompañar siempre y que de vez en cuando nos sacará una sonrisa y de vez en cuando nos sacará una lágrima. Pero es importante eso, porque sin esa sonrisa y sin esa lágrima, esta vida no habría valido la pena. O sea, porque realmente, digo, y tomo el valió la pena, ¿no? Claro que sí, vale la pena doler la vida cuando ese dolor da cuenta de que uno ha amado, ¿sí? O sea, cuando algo no te duele, es porque no te ligó nada con eso que perdiste. Y una vida donde uno no esté ligado a nada es una vida espantosa, es una vida sin sentido. Yo no me pregunto si no hay un riesgo, ustedes dirán que soy una porteña voltera, ¿no? Pero sí, no hay un riesgo de pensar que si me deja de doler, entonces se deje de amar. Ahí está el como truco. una traición. Estoy traicionando a esa persona que murió y que yo amaba tanto porque ahora no me duele. Claro, es que ahí está el truco, Patricia, y has puesto justo el dedo en la llaga, porque la confusión, el duelo es un juego de la mente, un juego en el que tienes que controlar aquí porque te puede llevar por el camino equivocado. Y algo de las creencias equivocadas que tenemos es que entre más tiempo me quede yo triste por alguien, significa que lo he amado mucho. Yo digo que no, yo digo que entre más tiempo te quedas triste por alguien es porque has amado mal. Porque cuando tú tienes la satisfacción del deber cumplido, no necesitas quedarte mucho tiempo triste. Al contrario, en lugar de extrañarlo, que es ponerlo fuera de ti, lo entrañas, lo metes dentro y entonces usas sus frases, usas sus expresiones y sus conceptos. Ves la vida desde cómo la veía esa persona o bien le prestas tu cuerpo para que lo encarne para disfrutar. Yo aquí en este sentido, por ejemplo, cuando de pronto llego y abrazo a mis hijos, ahora tiene que ser así por atrás y subterfugiamente por pandemia, pero no puedo aguantarme y entonces llego y los abrazo. ¿Sabes qué pienso en ese momento? Y digo, mami, te presto mis brazos para que abraces a tus nietos. Y ese abrazo tiene otro sentido. Qué bárbaro, ¿no? Es que nosotros existimos mucho antes de existir. Este es el punto, ¿no? Nosotros somos el reflejo de estrellas que se han apagado hace muchos siglos, como esas estrellas fugaces, ¿no? Que se apagaron hace mucho y sin embargo su luz sigue iluminando. Y a través de nosotros iluminan otros, que tiene que ver con la voz de mi padre, por ejemplo, a quien mi hija apenas conoció, pero cuya voz la recorre
porque yo soy un poco su voz, digo, en algunas cosas, ¿no? Digamos, todos estamos, nuestra personalidad, nuestra psiquis, es un cúmulo de identificaciones con gente que amamos, a la cual nosotros, por suerte, Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Bueno, pero es esto es lo que nuestros antepasados han hecho de nosotros, y acá nos queda un mínimo de libertad que a mí me parece que marca la diferencia, que es, bueno, ahora yo con todo esto, con esta voz de mi padre, con esta mirada de mi madre, con este acto heroico de mi abuelo, con esta cobardía, ¿por qué no?, de alguien, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? Porque lo que es innegable es que seguimos siendo parte de ese linaje. No es casualidad que las grandes culturas, o sea, vos tomás la Biblia y te dice fulano, hijo de Mengano, hijo de Sultano, hijo de este, hijo de este, hijo de este, ¿por qué? Porque somos un linaje y una voz que nos recorre. Y bueno, y a partir de esas voces nosotros construimos un destino. Ya que tocamos un poquito esto de la pandemia y esto que nos está pasando, me preguntaba si normalmente pensamos el duelo como algo de uno, ¿no? Un proceso que pasa a uno. Pero ¿qué pasa cuando eso está inmerso en un montón de duelos alrededor? No es lo mismo en cualquier momento que en una guerra o que ahora. De repente hay mucha gente que se muere alrededor y mucha gente con duelo. ¿Qué pasa con esta especie de multiplicación de los duelos? ¿Es distinto o igual es igual? ¿Cómo lo están viendo? No, yo creo que es distinto porque, sabes, la parte más importante del cuerpo, Patricia, es el hombro en el que te puedes recargar cuando algo pasa en tu vida. Pero hoy todos los hombros están caídos. Todo el mundo está con su propio dolor y está cabizbajo y es difícil encontrar a alguien en el que puedas recargarte. Aquí tenemos que echar mano en este momento de la automotivación, porque yo siempre digo que no tiene ningún mérito, no demuestras tus dotes de buen marinero en las aguas tranquilas. Ahora es cuando hay que demostrar de qué estamos hechos y de qué con qué no nos vencemos. Y entonces me gusta pensar que los autores, por ejemplo, podemos ser este cerillito en medio de la oscuridad, para que con nuestros libros, con nuestras letras, pues podamos compartir un poquito de esta luz para los que en ese momento están oscuros. Creo que nos volvemos la voz de los que están muy débiles para hablar y yo asumo esa responsabilidad. Desde pues, este es el momento de demostrar de verdad que prefiero bendecir tener las cosas que maldecir haber perdido algunas. Albert Camus dijo que lo malo de la peste no era que se llevaba muchos cuerpos, sino que develaba todas las almas. Creo que eso tiene que ver con lo que decía Gaby, ¿no? Estas situaciones develan de qué está hecho cada uno. Develan quién es noble, quién es solidario, quién es egoísta. Son situaciones complicadísimas, pero son situaciones que a veces pueden hermanarnos. No quiero decir con esto que la humanidad va a salir mejor, ¿eh? O sea, yo creo que cada ser humano hará lo que pueda y aquel que esté hecho de buena madera, ¿sí?, o de buen metal será una buena espada después de ser tan maltratado, y el que esté flojo mostrará sus falencias. Pero sí creo que esto nos hermana, porque hoy decimos, vos hablabas, Patricia, al principio de que nos despertamos o nos dormimos con un conteo de muertes, ¿no? Y hoy decimos, murió tanta gente en tal lugar y nos duele acá. Digo, los muertos de México duelen en Argentina y los muertos argentinos duelen en México. Digo, nos duele, hay situaciones que... ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esta capacidad de identificarse con el dolor del otro. Entonces hay una diferencia, creo yo, entre el duelo personal y el duelo colectivo, ¿sí? Y creo que... Perdón, Gabriel, el riesgo... No, dime. Y lo que quisiera que no pasara es que normalicemos esto. Ahí sí estaríamos perdidos, porque ahorita que dices, el dolor de allá duele acá y el de acá duele allá, así debe ser. Debemos de seguir sintiendo el dolor porque eso nos va a llevar a algo. El dolor es un camino que te lleva a un crecimiento porque es un maestro, es el camino y el maestro al mismo tiempo. Pero si lo normalizamos, si nos volvemos indiferentes, indolentes ante lo que pasa, ahí sí habremos perdido todo. Sí, claro, yo comparto totalmente. O sea, no hay nada peor que normalizar el dolor, ¿no? Es decir, por algo el pueblo judío que tanto sabe de dolor, él dice, los nazis no mataron 6 millones de judíos, mataron un judío y lo mataron 6 millones de veces.
¿Por qué? Porque uno duele. Cuando vos decís 6 millones es estadística. Y lo que no tenemos que permitir son las estadísticas. Yo a veces justamente, vos es que me niego a ver los noticieros porque la voz es fría. Y dice, Canadá, tantos infectados, tantos muertos en el día de hoy. Estados Unidos, tanto esto, tanto. Y en esa frialdad yo noto que justamente lo hemos normalizado, lo hemos vuelto estadística y esas muertes ya no duelen. Y yo creo que es tremendo cuando eso ocurre. Me parece que tenemos que estar justamente cerca de ese dolor. O sea, no normalizarlo, sino vivir ese dolor como haya que vivirlo. ¿Para qué? Para que ese dolor insensato, porque esto es una tragedia. Yo no soy de los que cree que esta pandemia vino a enseñarnos nada, me parece una tragedia, pero creo que aún de las tragedias, si se viven como se tienen que vivir, uno tiene la capacidad de aprender algo. ¿Sí? Algo que te sirva después para las pérdidas que vendrán, que esto se te va a terminar, pero las pérdidas que todo ser humano enfrenta no terminarán jamás hasta que su vida misma sea la pérdida que enfrenta. Así es. Les cuento algo lindo al respecto. Perdón, Patricia, y te dejo. No, por favor. Pero es que pensé ahorita, hay un pueblito en Australia, un lugar muy pequeño, una comunidad, donde cuando en una familia hay una pérdida, todos los demás habitantes del pueblo sacan un mueble de su casa para que en la calle se vea que no, todos los demás no se quedaron indiferentes, a todos se nos movió algo y se nos alteró algo, ¿no? En México no podríamos hacer eso porque no podríamos transitar de tanta pérdida y todo, sacando muebles ahí, pero esta solidaridad que debemos de sentir, creo que es muy, muy importante. Finalmente, el dolor nos conecta con el otro y desde ahí puede, como muy bien decías, Gabriel, sacar nuestra mejor versión o la peor versión. Pero respondiendo a tu pregunta, Patricia, creo que en época de pandemia tenemos que mantener la cabeza con la esperanza de que pasará. Esto también pasará. No se va a quedar para siempre y la naturaleza nos da prueba de eso siempre. Por crudo que sea el invierno, vendrá la primavera y los árboles lo saben, por eso aguantan. Sí, y me parece que cuando esto pase, justamente se trata de ir construyendo una actitud de dignidad en medio de esta tragedia. ¿Por qué? Porque con esa dignidad vamos a tener que ponernos de pie para volver a desear y a construir sueños con lo que haya quedado cuando esto termine. Yo comparto, esto va a pasar, obvio que va a pasar. Todavía no sabemos qué es lo que nos va a dejar, pero el material que nos deje, con ese material que nos quede, con eso tendremos que construir nuestro destino. Y tenemos que estar dignos para saber que, bueno, cocinaremos el plato que podamos con los ingredientes que nos queden, pero tenemos que prepararnos para hacerlo. Cierto, cierto. Pensaba que un poco la pandemia nos puso frente a la muerte, que es algo que en general vivimos como si no fuéramos a morir, ¿no? Como si fuéramos inmortales y tenemos una idea un poquito infantil, si se quiere, o quizás infantil no sea una buena palabra, pero escolar, si se quiere, de, bueno, uno nace, vive, se reproduce, muere. En cambio, de repente algo irrumpe y ese proceso es interrumpido. Y tal vez no sea así la vida, o sea, tal vez la vida es más imprevisible, entonces pasan cosas. Uno nace, vive y choca al colectivo y muere. Uno nace, vive y lo pesca un cáncer y muere. Uno nace, vive y hay una pandemia y de repente, en vez de ser una experiencia individual, todos nos encontramos frente a la realidad de que somos mortales. O sea, eso, ¿les parece que está pasando? ¿Eso nos pega en la cabeza? ¿Nos va a pasar algo con eso? ¿Cómo lo ven? Mirá, Patricia, uno nace, vive y muere. O mejor dicho, uno nace y muere. Algunos viven, otros no viven. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, si vos decís, nació, vivió y murió, esa vida tuvo un sentido. Es decir, no hay que confundir respirar y transitar el mundo con tener una vida. Digo, me parece que ese es el compromiso que uno tiene, ¿no? Eso que construye en el medio entre el nacimiento y la muerte. Porque vos podrías decir, uno nace, vive, se enamora, tiene un hijo, se desilusiona, lo abandonan, arma un sueño nuevo, descubre una vacuna, escribe un libro. Y fíjate cómo entre este nace y muere se te empieza a llenar la vida de cosas que son hermosas. Digamos, este es el desafío. Digamos, el problema no es morir, el problema es no haber vivido. Entonces me parece que este es el punto y que justamente si para algo sirve
esta concientización que todos estamos teniendo de la muerte a partir de la pandemia, es para saber que no tenemos todo el tiempo del mundo para pedir perdón, para pelear por nuestros sueños, para decir te amo. Entonces creo yo que este es el gran momento, te diría, en medio de esto, para apropiarse de nuestro tiempo. Apropiarse del tiempo y hacer en este tiempo algo que tenga sentido. Digo, si eso que hacemos y que ponemos en el medio entre tu nació y se murió, bueno, ¿qué pasó en el medio? No pasó nada, qué triste, ¿no? Una vez me dijo una paciente en un geriátrico, una paciente de 98 años que estaba agonizando, yo le tenía la mano y me dijo, doctor, esto fue todo. ¿Sí? Y yo sentí en el pecho ese dolor. ¿Y sabés qué dije yo? Que no soy doctor, se equivocaba, pero bueno, los psicólogos a veces nos dicen doctores, pero yo que tenía su mano y recién empezaba a trabajar, era muy joven, me enseñó tanto eso, porque lo que yo dije es, esto no me puede pasar. El día que yo me esté yendo no puedo decir, esto fue todo. El día que esto se esté yendo, yo tengo que pedirle al árbitro si por favor no me da 5 minutos más porque quiero seguir jugando este juego. Digo, me parece que eso es lo más bello. Bien. Ahí está sacando la bandera, pidiéndole al árbitro, por supuesto, claro. 5 más, Gaby. Lo sé. ¿Sabes qué? Me encanta esto, Gabriel, que estás diciendo, porque la vida no puede ser un paréntesis entre que mi ser querido murió y yo muera. Eso es lo que no podemos hacer, porque si algo nos enseña quien se ha ido, en efecto, es que la vida se acaba. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso no se te puede volver a olvidar, no se nos puede pasar ahora después de esta pandemia. La vida se acaba, así que no hay más tiempo que vida, hay que vivirla. Y no tengo, si yo supiera que voy a vivir unos 50 años más, entonces a lo mejor puedo invertirle 1 o 2 a un duelo muy profundo. Pero como no sé cuánto tiempo habré de vivir, no quiero hacer este duelo con prisa, pero hay que hacerlo sin pausa. Hay que caminarlo, porque el duelo no es un sillón donde te acomodas y te sientas a ver la vida pasar. El duelo es un trampolín del cual te tienes que arrojar, pero para echarte más profundo a la vida. Lo que nos pide ahorita el universo es ser más profundos, irnos más adentro para sacar el significado real de la vida y el amor. Eso es lo que debemos de hacer. ¿A usted les parece que hay una exigencia de hacerlo rápido? De, bueno, ya, listo, ahora ya pasaron 3 meses, levantate y otra cosa. ¿Nos Sí. aprietan? A ver, vivimos en un mundo un poco cruel con los doloridos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que quiere que rápidamente todos estemos produciendo otra vez, ¿sí? Vos viste que ante los duelos te dicen, bueno, no sé, se te murió tu mujer, te dan 2 días de duelo, ponele, o 3 días de duelo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la cultura espera que en 3 días vos estés listo para producir después de haber perdido lo que amabas, ¿sí? Entonces, yo creo que, es más, algunos confunden. Estar de duelo no es estar enfermo. Pero, viste, te miran cuando estás triste y duelando, como, bueno, pobre. No, a ver, ¿qué pobre? Estoy vivo, estoy triste, estoy dolorido y estoy dando batalla. No me miren como si estuviera enfermo, porque casi te diría que en el duelo uno está más vivo que nunca, porque todas las emociones y las sensaciones la recorren cada centímetro de la piel y del corazón y de nuestros sentimientos. Entonces, yo creo que hay que recuperar el derecho que uno tiene a tener tiempo, digamos, para transitar su dolor. Pero sí me sumo en esto que decía Gaby, ¿no? O sea, el tiempo no es para que te sientes a llorar durante 6 meses. El tiempo es para que transites el duelo, lo que necesites, pero caminando. Porque, como dijo, sé que estamos llegando a mi amado Uruguay, mi querida República Oriental del Uruguay. Ellos tuvieron esa tragedia tremenda que fue la de los rugbyers en los Andes, ¿se acuerdan ustedes, no? Y cuando esos 2 chicos, después de casi 60 días de estar en la nieve sin comida y sin nada, quisieron atravesar los Andes y llegaron a una cima y se dieron cuenta de que estaban en el medio de los Andes, de que era imposible atravesar eso, uno de ellos dijo, nos vamos a morir. Y el otro, Fernando, lo miró y le dijo, puede ser, pero yo me voy a morir caminando. Y creo que de eso se trata, ¿no? Es decir, obvio que en algún momento nos vamos a morir,
pero que nos encuentre la muerte caminando, que nos encuentre deseando, y como dice Gaby, me parece que me gustó esa metáfora, Gaby. Digamos, hay gente que hace un paréntesis cuando pierde a alguien, un paréntesis que se abre cuando pierde un ser querido y no se cierra más. El duelo es el trabajo que te permite cerrar ese paréntesis para que después de la pérdida siga habiendo vida y siga habiendo deseos. Así es, totalmente. Yo creo que hasta una videocasetera, si tú le pones pausa, al ratito la máquina solita quita la pausa, porque sabe que no puede quedarse así porque se descompone. Pero los seres humanos nos engolosinamos hasta con las ganancias secundarias que nos puede traer estar en duelo. Y lo que tú decías hace rato, Patricia, es muy cierto. Confundimos amor con dolor. Entonces hay que recordar algo claramente. El duelo no es concurso de popularidad. No debo de buscar darle gusto al otro, porque si yo estoy en cama llorando, metido con las persianas abajo, la gente va a llegar conmigo a decirme, échale ganas. Híjole, que es una patada de mula, por supuesto. Pero si salgo, si me arreglo, si voy por la vida, entonces la gente va a hablar y va a decir, mira, yo creo que no le importó tanto, ahí lo vi y andaba en la fil muy contento viendo presentaciones en Zoom, ¿no? Entonces, como no le vas a dar gusto a nadie, no busques hacerlo. Es tan personal. El duelo es un traje hecho a la medida. Y yo no digo que no lloremos, ¿eh? Ojo, quiero aclarar eso. De hecho, aquí en Tu Camino para Sanar, mi libro más reciente, ahí justamente hablo sobre el poder sanador de las lágrimas. Y yo soy muy partidaria de las lágrimas, pero hay que ponerle agenda a nuestro llanto. Ok, hoy voy a llorar todo el día, ¿sabes? No me voy a levantar, no me voy a bañar, perfecto, hoy, pero mañana te levantas, te limpias las lágrimas y a darle una respuesta a la vida. Yo creo que debe de ser así, que no, si vino una ola y te revolcó, ok, te revolcó, te llevó, pero de pronto te acuerdas, pero si yo sé nadar, anda, patalea, vamos para adelante. Tengo muchas preguntas para hacer, pero me las voy a aguantar porque ya es el turno de dejar que la gente que nos está viendo participe y me están llegando unas cuantas preguntas y la verdad es que no quisiera dejar afuera. Así que voy a arrancar por una de Mónica Rodríguez que pregunta desde Planeta de Libros México si se puede recorrer el camino del dolor sin sufrir. No. Una negociadora mil. Sí, claro, no. Mira, todo en esta vida tiene un precio, Patricia. A ver, yo igual, de todos modos, como psicólogo voy a hacer una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Digo, porque el dolor es inevitable. Todo ser humano que ama y que vive en algún momento tiene dolor, porque es así, porque es parte de la vida. El sufrimiento es un estado patológico en el cual el dolor se hace permanente. Digamos, el sufrimiento aparece, digamos, sigo con la metáfora de Gaby, en ese paréntesis. ¿Por qué? Porque el dolor se detuvo. El tiempo pasa y el dolor sigue estático y detenido. Digo, a eso podríamos llamarlo sufrimiento. Lo otro es dolor. Entonces, a lo mejor puede transitarse un duelo. No puede transitarse un duelo sin dolor, pero justamente de lo que se trata es del desafío de no hacer de ese dolor un padecimiento que nos oscurezca y nos ensobrezca la vida para siempre. Entonces creo que ese es el punto. Sin dolor es imposible. Es imposible un duelo sin dolor porque uno cuando está duelando ha sufrido una amputación emocional. Te han quitado algo que te pertenecía y has perdido algo de vos. Y tu vida no va a ser la misma. Dice Eladia Blasquez en la letra de Adiós Nonino, el tango que Piazzolla le murió a su papá que murió. Él dice, adiós Nonino, qué largo sin vos será el camino. Fíjate qué fuerte, ¿no? Que es lo que sentimos mucho. Yo no voy a poder vivir, no voy a poder seguir. ¿Qué largo va a ser? ¿Cómo voy a hacer? Pero mientras uno no diga yo no lo voy a hacer, sino ¿cómo voy a hacer? Porque hacerlo tengo que hacer. Bueno, y después se trata de que ese camino no se vuelva tan largo. Se vuelve tan largo cuando sufrís, cuando solo es sufrimiento. El dolor es parte del proceso y no hay que tenerle tanto miedo al dolor. Después de todo, es la muestra de la vida. Yo creo que el dolor es un maestro y que la ausencia duele, Patricia. Le diría eso a Mónica, querida, que la ausencia duele. Y no hay manera, no hay ni duelos de microondas ni duelos express. No hay que tener prisa por salir del sufrimiento. Quédate en él hasta estar seguro que extrajiste significado.
porque a veces por querer salir tan rápido de una emoción que es natural, te quedaste sin el aprendizaje. Gabriela Marín, también desde Planeta de Libros México, pregunta: siempre que acabamos de vivir un duelo, nace una nueva versión de nosotros mismos. ¿Esa versión es mejor o peor? Eso depende de ti, depende de lo que hagas con lo que perdiste. No somos lo que perdimos, somos lo que hacemos con lo que perdimos. El duelo, la pérdida te cambia, sin duda. Tú decides si te cambia para bien o te cambia para mal. Ahí meteríamos a nuestro querido Víctor Frank con el sentido del dolor para decir, no escogiste lo que te pasó, pero sí eliges la actitud con la que lo vas a enfrentar. Oye, Gabriel, ¿tú crees que algún día alguien esté citándonos a nosotros como nosotros hemos citado a tantos? Pero quiero tener una vista así aérea desde el cielo, donde seguramente estaré. Y desde ahí poder ver que alguien diga un día así en una charla, como decía Gaby Pérez, como decía Gabriel Rolón, como, sería maravilloso, ¿o no? Porque nosotros Mirá, necesitas. sería lindo porque sería justamente esto que veníamos hablando, ¿no? Hemos dejado palabras. Nuestro paso tuvo un sentido, hemos dejado pensamientos, hemos dejado cosas que ayudan a los que vienen atrás a pensar, a transitar sus pérdidas. Bueno, depende lo que citen de nosotros, pero ojalá. Pero mira, de todos modos, yo soy de los que creen que, como decía Horacio Ferrer, ganar no está en llegar, está en seguir, ¿no? Entonces yo no sé si llegaremos, pero estamos tratando de seguir por ese camino, estamos tratando de pensar todo el tiempo, de generar ideas que nos ayuden primero a nosotros a pensar, porque en definitiva nuestros libros están llenos de cuestionamientos propios, de interpelaciones que nos hacemos a nosotros mismos, digamos, y de ahí caen algunas pocas conclusiones y si tenemos suerte un montón de preguntas que quedan abiertas para seguir transitando el pensamiento, ¿no? Así que bueno, ojalá, si eso es así, nos daremos por bien vividos, ¿o no? Sí, que se note esta pasión con la que hemos vivido. Venga, Patricia, échanos otra pregunta. Muy bien. Laura Rojas, también desde México, pregunta: después de la pandemia que hemos vivido duelos cercanos personales y duelos compartidos como sociedad. ¿Cómo podemos recuperar la felicidad y las ganas de vivir personalmente y como sociedad? Uy, mira, esta es una gran pregunta dividida en muchas otras. Yo creo que el sentido de la vida o tu felicidad no puede estar depositada en una persona o en una situación o en un trabajo. Es mucho más grande. Entonces, la felicidad es a pesar de, no gracias a. Y no es un juego de preposiciones, en realidad es una postura vital. Yo creo que es el homenaje a quien se ha ido. La postura correcta ahora es recuperar la felicidad, porque aquel que se fue no hubiera querido que su muerte significara nuestra infelicidad o el fin de nuestra vida. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Borges decía que si en todos los idiomas se habían tomado el trabajo de inventar la palabra felicidad, debía ser porque algo parecido a eso existía, aunque él lo desconociera, ¿no? Es decir, me parece que, en primer lugar, la felicidad es un concepto muy complejo que no todos podemos definir como lo mismo. Quiero decir, probablemente lo que me haga feliz a mí no haga feliz a otro, ¿sí? En lo personal, me he dado cuenta después de tanto tiempo que los momentos de felicidad son momentos a los que se llega. Son momentos que por eso hay que aprovechar y que disfrutarlos, que sentirse muy vivo, porque después uno abandona, es como escalar el Everest. O sea, llegaste a la primera etapa y ahí descansás un rato y te sentís muy bien, pero sabés que tenés que seguir caminando y que para llegar a la segunda vas a tener que forzarte. Entonces, me parece que el error sería creer que se puede ser feliz a tiempo completo, porque la vida es lucha. Y lo importante entonces es que esa lucha y que ese camino ya forme parte de la felicidad venidera, ¿sí? En lo que a mí respecta, yo solo he encontrado dos definiciones personales, muy personales de la felicidad. Para mí, la felicidad es la posibilidad de mirar hacia adentro sin sentir vergüenza. Es decir, sentir que hemos sido dignos de la vida que queríamos tener,
y que estamos teniendo las actitudes que queremos tener y que estamos enfrentando los dolores, las pérdidas y los problemas con la dignidad que queremos tener. Para mí eso ya es feliz, aunque estemos sufriendo en el medio. Y por otro lado, creo que la felicidad es esa emoción que nos recorre cuando por un instante el mundo parece tener un sentido, ¿no? Digo, vos decís a alguien te amo y esa persona te dice yo también. Y sabes que en ese momento, por un instante, desaparece la injusticia del mundo. Vos mirás los ojos de tu hijo o tu hija cuando recién nace, mirás los ojos de tu padre o de tu madre agradecidos, no importa, aquello que te emociona, como decís, qué linda es la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque por un instante este mundo caótico parece cobrar un sentido. Yo creo que esos son los instantes de felicidad, pero que no te los regala nadie, te los tenés que ganar. En esta vida todo te lo tenés que ganar. Y eso es lo más lindo de la vida, que no te regalan nada, que todo el tiempo estás haciendo el esfuerzo por crear, por vivir y por ser mejor. Gabriel, Estimados, tenemos 3 minutos más. venga, venga. Tenemos 3 minutos más. Entonces, voy a aprovechar para leer los socios que acompañaron esta transmisión y después les voy a pedir una frase, unas palabras de esperanza para este momento. Así que piénsenlas, yo leo esto. ¿Estamos? Estamos. Me desconecté. Estamos. Ahí me desconecté un poquito. Ahí estás, Padre. Bien, entonces, queremos agradecer a los socios que acompañan. Yo estoy. Hola. Ahí volví. Hola. Me veo muy en rojo, pero no sé si ustedes. A ver, volví. Quiero agradecer a los socios que acompañaron esta transmisión, que son Bodega de Libros, Bookmedia, Buscalibre, Clarín, Librerías Hidalgo, Librerías Gandhi, Librería Carlos Fuente, Librería UGED, Porrúa y, por supuesto, la FIL de Guadalajara. Bueno, ahora voy a pedirles eso. Una frase de esperanza, nos vamos. Venga, ¿quieres? ¿Empiezo yo, Gabriel? Como quieras, si ya la tienes allí a mano, te escucho con toda la atención. Mira, ya después de escucharte lo que dijiste de la felicidad, me entró una nostalgia de estar en Guadalajara por muchos motivos, desde luego literarios, pero también es que un tequilita ahorita nos hubiera caído espléndidamente bien para este. Eres un poeta, eres un romántico y me ha encantado platicar contigo y conocer más tu alma. Yo creo que esta será la primera de muchas, porque esta mancuerna creo que da para mucho. Gabriel, gracias de verdad. Y también a ti, Patricia, por acompañarnos de esta manera así tan impecable, tan atenta. Gracias. Y yo las palabras que diría para cerrar esta tarde tan increíble para mí, pues es que de verdad, tenemos que agregarle 2 palabritas a lo que viene, y es por ahora. Lo que estamos viviendo es por ahora. No cerrarnos a que esta va a ser la realidad siempre. Y quiero contar algo rápidamente, algo personal, pero mi marido, que llevamos 30 años de matrimonio, pues sabe ya a estas alturas del partido decirme siempre las palabras correctas, porque si no lo hiciera, pues ya sabe que se busca un gran problema. Pero cuando algo está que no me gusta, cuando nos hemos subido en algún momento con los hijos a una montaña rusa o vamos en una lancha y va demasiado rápido y yo tengo miedo, porque aunque no lo crean, soy muy valiente para la muerte, pero muy cobarde para algunas cosas como la velocidad. Y le pregunto, ¿cuánto falta? Y mi marido siempre contesta, ya falta menos. Y a mí esas palabras me cambian la vida. Si me dijera, pues faltan 2 horas, 3, me muero. No me digas porque no puedo con eso. Pero tú eso lo leí en un libro. Ya falta menos. Sé cómo sigue. Sí. Y entonces, Gabriel. Eso es bueno. Así que para todos ya falta menos. Bueno, yo te agradezco, Patricia, en serio, y celebro el honor de haber podido pensar junto a vos, Gaby, y ojalá el azar y la vida nos regalen la oportunidad de repetir esto y de pensar juntos un rato más, pero viéndonos las caras, ojalá en la Feria del Libro del año que viene, en Guadalajara o acá en Buenos Aires tenemos una feria hermosa que yo creo que merecería una visita tuya
para que presentaras tu obra. Sería un honor compartir un momento contigo. Así que gracias por esto. Y lo único que voy a decir para cerrar esto es, nos ha tocado la que nos ha tocado, y nos ha tocado esta. Lo peor que uno puede hacer es ponerse rebelde contra las exigencias que la vida nos plantea. Digo, si querés la rebeldía, está en la lucha, en no dejarse caer, no en quejarse. La queja no nos lleva a ningún lado. Si queremos, protestemos contra esta injusticia, protestemos luchando, protestemos soñando, y recordemos algo, ¿no? Que todos llevamos, digo yo en el comienzo del libro El duelo, porque es así, todos llevamos el olor de nuestros muertos. Es decir, todos llevamos esas voces, esos recuerdos, esas cuestiones que nos constituyen y que son parte de nosotros. No nos quejemos tanto del dolor y no nos quejemos tanto de esas pérdidas, porque ese es el precio de estar vivo. Vivir tiene un precio, y el precio que tiene es que a veces hay que enfrentar momentos como estos. Invito a todos, y me invito a mí mismo, a que lo enfrentemos con dignidad. Si así lo hacemos, eso que vos querés, que es una esperanza, va a estar allí. Si no lo hacemos, esto no habrá tenido ningún sentido y sería tremendo. Así que gracias. Muchas gracias a los dos. Fue un momento hermoso, increíblemente íntimo, a pesar de estas plataformas y de esta distancia. Gracias a los que lo compartieron con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado igual, por lo menos igual que yo. Consulten la programación, hay más, y nos seguimos viendo. Chao. Chao.